Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hablar de Guanajuato nunca es fácil. Una entidad que hace 30 años era considerada sin duda alguna una entidad en vías de desarrollo que empezó a crecer, a consolidarse con una buena calidad de vida y que de repente se vio sumergida en una espiral de violencia que no ha tenido fondo, sigue presentándose con diferentes picos, por supuesto, y en donde convergen distintos ilícitos, desde la venta de droga, el tráfico de personas, el huachicoleo, el surgimiento de un cártel local, la presencia durante más de 10 años de un fiscal que fue sumamente cuestionado por diversas voces como parte medular de esta putrefacción de la impartición de la justicia, gobernadores quienes de una u otra manera se abocaron más a otro tipo de intereses que a enfrentar este flagelo. Y ciudadanía, una ciudadanía que nos dicen algunos de ellos que platicamos, que conocemos allá en León, en Celaya, en fin, que nos señalan, pues lamentablemente te enfrentas a ciertas circunstancias, no es que normalices, sino que te las imponen como tal. Pero ¿qué pasa con los cambios en materia de la fiscalía? Ya no está Carlos Amarripa, el polémico Carlos Amarripa. Llega Gerardo Vázquez a la triste. Pero ¿quién es Gerardo Vázquez a la triste? ¿Qué papel ostenta? Y ahora resulta si se le puede llamar o no, como doctor. Mi querido David Saucedo, uno de los mejores periodistas en materia de investigación, en materia de seguridad, nos acompaña. Te saludo con muchísimo gusto, David. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a tus órdenes. No, hombre, gracias a ti por estar con nosotros, querido. A ver, platícanos, ¿qué pasa con este señor Gerardo Vázquez Alatriste, oye? Mira, en un proceso un poco polémico, porque después de la salida de Carlos Amarripa de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que es, como tú bien apuntabas, desde hace tiempo y durante 4 años consecutivos, el Estado de la República que tiene el mayor número de homicidios dolosos. El año pasado fue también el Estado del país que tuvo el mayor número de asesinatos de policías. Es el Estado en donde son asesinadas el mayor número de mujeres, en donde mueren también el mayor número de menores de edad. Guanajuato ocupa los primeros lugares en muchas cosas negativas. Quizá con un sesgo político, pero sin faltar a la verdad, tanto en su momento Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum cuestionaron severamente el desempeño de Carlos Amarripa. Finalmente, el Partido Acción Nacional, que había sido el principal sostén de Carlos Amarripa, toma la determinación de pedirle la renuncia. Lo hizo la entonces candidata y actual gobernadora del PAN, Lidia Denis, por motivos estrictamente político-electorales. En las encuestas de opinión quedaba muy se manifiesto que uno de los factores que reducían el nivel de intención de voto del PAN era la presencia de Carlos Amarripa en la fiscalía. Así que de arranque, la gobernadora toma la determinación entonces candidata toma la determinación de solicitar su salida ya una vez que tomó posesión del cargo. También cambia el secretario de Seguridad Pública, Alberto Vaca, que llegaron a conocer como el dúo dinámico en Guanajuato. Pues de dinámico no tenían gran cosa, pero finalmente se hace un cambio en los mandos de materia de seguridad pública y procuración de justicia. Se convoca un proceso de acuerdo a lo que marca la Constitución del Estado. Se presentan algunos perfiles, pero de manera muy al arranque de su sexenio, la gobernadora Lidia Denis parece que ya había identificado a Gerardo Vázquez Alatriste, delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, como la persona que estaría sustituyendo al fiscal. Se valoraron, entiendo yo, 4 o 5 cuestiones. En primer término, que era alguien que en teoría contaba con el conocimiento en materia de procuración de justicia al haber sido delegado de la Fiscalía General de la República y cuando menos 3 entidades. La última, evidentemente, fue el Estado de Guanajuato. En segundo lugar, se presumía que había una conexión entre Gerardo Vázquez Alatriste y el gobierno federal, vía el fiscal general Gertz Manero. Él era parte de su equipo, entonces, para superar este clima de enfrentamiento entre el gobierno estatal y el gobierno federal, se pensó que Gerardo pudiera ser algo así como un fiscal bisagra, que pudiera eh, evitar esta confrontación que hubo durante mucho tiempo entre Andrés Manuel López Obrador y el fiscal Carlos Amarripa, porque en muchas conferencias mañaneras Amarripa fue el blanco de los señalamientos del gobierno federal vía Andrés Manuel López Obrador. Ese, entiendo, también fue otro criterio, que para ser triste fuera un enlace con el gobierno
federal. Finalmente, Mauro González, el actual secretario de Seguridad Pública, recomendó a Vázquez Alatriste para que con él hicieran mancuerna juntos y trabajaran en esa desarticulación de las mafias criminales que operan en el estado de Guanajuato, varias, las principales, cárteles Jalisco, el cártel de Sinaloa, un cártel local, el cártel de Santa Rosa de Lima. Después de un intento de negociación que naufragó con Morena, que inicialmente el gobierno federal le había dado su visto bueno a Gerardo Vázquez Alatriste, la bancada local de diputados de Morena en el Congreso de Guanajuato deciden no votar a favor de este personaje y Livia Denis logra sacar la votación en el Congreso que se requería para que Vázquez Alatriste fuera designado oficial durante un lapso de 7 años. Pero apenas tomó posesión del cargo, empezaron a surgir una serie de acusaciones en su contra. Cuando fue delegado de la Fiscalía General de la República, no dio seguimiento a una acusación en contra de un integrante del gabinete de Villanis, un periódico de circulación estatal. El día de hoy da a conocer que, de acuerdo con los registros académicos de Gerardo Vázquez Alatriste, no es doctor como se ostenta y como ha firmado documentación oficial, como se hace conocer como doctor en Derecho. Hace apenas unos días, otro medio de comunicación de Guanajuato eh, descubrió una alteración de cifras de homicidio que se cometieron el pasado fin de semana. La Fiscalía General dio a conocer una cantidad y el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer una cantidad superior. Y finalmente, en un caso que conmovió al estado de Guanajuato, el lamentable asesinato de un menor de edad de nombre Mateo, eh, la Fiscalía se atribuyó la investigación con la cual se capturó al presunto responsable, pero el gobierno del municipio de León dio a conocer un boletín en donde se atribuyeron ellos la captura de este presunto responsable, y todo parece indicar que en efecto fue la policía leonesa la que en las investigaciones que estuvo realizando en paralelo dio con el domicilio de esta persona y le aprendió. Pero la fiscalía se colgó la medalla de la captura. Entonces, lo que tenemos en un lapso de tiempo relativamente corto son cuestionamientos, maquillaje de cifras, falsificación de documentos de producción académica y un intento desesperado de legitimarse frente a los cuestionamientos que recibió por parte de la bancada de Morena en el Congreso local. Este resumen que te hago muy apretado, seguramente está anunciando algunos temas que podemos platicar ahorita en esta tarde. Fíjate que, oye, pues entonces estamos hablando de un personaje que se está colgando reconocimientos que no tiene, que se atribuye posgrados que no tiene, que maquilla. Pues te habla de alguien que no tiene una autoridad moral, por lo menos si lo analizamos así, a bote pronto, y que se requeriría después de la etapa de Samarripa, alguien que por lo menos operara diferente, con una sensibilidad distinta. El caso de Mateo es un caso que cimbró a nivel nacional, es un caso que provocó muchísimas reacciones como para que entre en una disputa para ver quién fue el que detuvo o quién fue el que solucionó el problema con afán de ganarte algunas, pues algunas medallitas de credibilidad, ¿no? Y definitivamente lo que estamos viendo es que a pesar de que Samarripa ya no se encuentra como fiscal, todo su equipo de colaboradores, el staff, área de comunicación, fiscales regionales, se mantienen. Entonces lo que tenemos en los hechos es un samarripismo sin Samarripa. Todavía el fiscal, nuevo fiscal, Gerardo Rascalatriste, no hace los cambios en el equipo. Intuyo que tampoco tiene el personal como para poder ocupar todos los espacios de los altos niveles de dirección que se ocupan en la Fiscalía General del Estado. Él viene de ser delegado del Estado de Guanajuato, que tenía una nómina de aproximadamente 300 colaboradores, con un presupuesto anual aproximadamente de 50 millones. Pero la Fiscalía General del Estado tiene poco más de 4,000 colaboradores en todo el Estado y maneja un presupuesto de 4,500 millones de pesos. Es decir, de tener una nómina de 300 a más de 4,000 y de manejar 50 a 4,000 millones, pues es un salto. Para la comprensión de nuestra audiencia, es como manejar un bochito y de repente estar manejando un avión 747. Entonces, la curva de aprendizaje de Gerardo Vázquez será larga. Y por el momento parece, en efecto, muy interesado en obtener aprobación mediática, luego del proceso de su designación que fue sumamente cuestionado, no solo por la oposición en el Congreso local, sino por los medios de comunicación. Y también de un episodio
de una conferencia de prensa banquetera que dio con algunos medios de comunicación, en donde él perdió el control luego de algunos cuestionamientos severos por parte de algunos medios que estuvieron presentes en ese momento. Coincido con tu apreciación después de en los años oscuros del fiscal Carlos Amarripa al frente de la fiscalía, pues esperábamos un perfil totalmente distinto, pero parece que no es así. La designación del actual fiscal, aunque fueron los diputados del Congreso local con la bancada mayoritaria del PAN quienes se dieron su aval, me parece que es evidente que fue la propia gobernadora del estado, Lidia Denis, la que operó que él fuera designado como fiscal del estado, y por lo que alcanzamos a ver, parece que fue una mala decisión. Oye, ese punto entonces, de ese tamaño, Samarripa, ¿qué grupo en realidad, él encabeza un grupo o qué grupo lo respalda para mantener a su gente ahí a tal grado que la propia gobernadora haya decidido jugar este juego? De hecho, es una hipótesis que se maneja en Radio Presidio del Gobierno del Estado, que una de las condiciones que solicitó Samarripa para renunciar de manera voluntaria a la Fiscalía, él todavía tenía, si no me equivoco, 3 años más que podía seguir al frente de la Fiscalía. Me parece que una de las condiciones que solicitó fue que se mantuviera par sobre su equipo. Obtuvo muchas ventajas, una jugosa liquidación, algunos de sus familiares fueron designados en cargos en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, destacadamente su esposa, su hija, pero parece ser que también negoció que parte de su equipo de colaboradores cercanos se mantuvieran en la fiscalía. De hecho, el propio Gerardo Vázquez Ariste expresa que es amigo, que simpatiza, que tiene una buena opinión del desempeño de Carlos Zamarripa. Entonces, su designación, una vez que se dio, eh, echaba por tierra la posibilidad de que Zamarripa fuera investigado por algunas de las acusaciones que se le hicieron durante su gestión como fiscal. Se entiende que Gerardo llegó en parte para cubrir las espaldas del fiscal Zamarripa y que eso evitaba cualquier posibilidad de que fuera investigado, ya sea por su presunta colaboración con el crimen organizado o por malos manejos en los recursos públicos que él tuvo a su disposición cuando fue fiscal del Estado. ¿Cómo está la gente, mi querido David, después del caso, por ejemplo, de Mateo, después de lo que bien señalas, cómo está la gente ante toda esta situación que se está viviendo? En Guanajuato hay una muy mala percepción de las instituciones de Procuración de Justicia y Seguridad Pública. Las encuestas que llegaron a levantarse sobre la imagen del fiscal, la imagen de la Policía Municipal, de la Policía del Estado, eran absolutamente reprobatorias. No había una percepción positiva, como ocurre a nivel nacional. La Guardia Nacional, el Ejército, la Marina sí tienen altas calificaciones, pero las policías locales en Guanajuato están muy mal evaluadas. De igual manera, los ministerios públicos, la Fiscalía General del Estado, ante la falta de capacidad para atender las denuncias y para obtener sentencias condenatorias, y ante el hecho evidente de que muchas de las aprehensiones de los escasos delincuentes que eran llevados a la justicia finalmente quedaban en libertad, pues hay una percepción de incredulidad y escepticismo frente a estos personajes. Entonces, esta trayectoria tan accidentada que tiene Vázquez de la Triste a los pocos días de haber sido designado fiscal, lo que hace es abonar un poco más en la percepción ya de por sí negativa que tienen los ciudadanos acerca de sus soluciones. Oye, y ante esta falta de, pues ya en parte nos lo comentabas, pero profundizándolo un poco, esta falta de, pues sí, digámoslo así, que de grado académico como tal, ¿le puede originar una acción de destitución a este personaje? Y en teoría sí tendría que procesarse. La Constitución del Estado sí prevé que ante este tipo de hechos se pueda iniciar el proceso de destitución del fiscal, pero lamentablemente está sometido a una votación Mm. que tiene que darse en el Congreso. Es decir, aunque hubiera los argumentos, que me parece que sí los hay, para solicitar su institución, todo depende de la votación mayoritaria de la fracción más parlamentaria que tenga más votos en el Congreso. Y en este caso sería el PAN, junto con sus aliados del PRI, del Partido Verde y de MC, los que creo se acuerparían para evitar una decisión del fiscal. Esto lamentablemente ocurre en Guanajuato y en otras entidades del país, en donde hechos judiciales pasan al Congreso, al Congreso local, y pasa de ser un tema judicial a un tema político, en donde el fallo final va a estar en función de la correlación de fuerzas políticas que tengan los partidos políticos y no tanto
sopesando los méritos del caso. Me parece que tendría que haber una instancia superior ante la cual se pudieran analizar de manera este, imparcial este tipo de faltas graves que puedan cometer por parte de un funcionario más dedicado a la Procuración de Justicia. Se trata de un fiscal de que en teoría tendría que estar velando por el cumplimiento de la ley y no viendo cómo violarla. Pero habría que trabajar esto a futuro, no solo en Guanajuato, en otras entidades del país. Muchos temas judiciales al final llegan al Congreso local y es una correlación de fuerzas políticas la que define los fallos. Totalmente, totalmente. Oye, finalmente quedó David, y tal vez saliéndonos un poco, pero quiero aprovechar tu presencia. ¿En qué quedó, cómo va el caso de Mateo? Oye, Ya se dio la captura del presunto delincuente, está avanzando el proceso con celeridad debido a que acaparó la atención de la opinión pública estatal, quizá también nacional, en varios ámbitos. A raíz de este lamentable episodio, se dieron a conocer cifras de más niños que han sido secuestrados y que no están con sus seres queridos, alrededor de un centenar de pequeños en el último año en el estado de Guanajuato, en casos que no fueron tan mediáticos y que no recibieron la atención deferente y preferencial por parte de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Como te decía al principio de esta conversación, Guanajuato ocupa el primer lugar en el homicidio de menores de edad, mucho sobre todo por lo que ocurre en materia de crimen organizado. No se ha vinculado a proceso al presunto responsable, pidió el cambio de su defensa, tenía un defensor de oficio, finalmente contrató a un abogado privado que va a llevar su caso, se está integrando a la carpeta, la fiscalía está a punto de presentar todos los cargos por los cuales intentará procesar a esta persona. Se parece evidente que lo que se va a pelear por parte de los abogados del proceso responsable es atenuantes a el homicidio, aceptando su culpabilidad de origen, al menos así lo hizo saber al principio en la declaración que hizo frente a los agentes de seguridad pública que le detuvieron. Pero me comentaba un abogado cercano al caso que esa primera declaración no tiene valor probatorio, en tanto que no se hizo salvaguardando el debido proceso. De ahí que habrá que ver cómo se declara el responsable una vez que sea vinculado a proceso y se dé la primera audiencia, la audiencia de imputación. Eh, Hasta el momento pareciera que va el caso para una resolución pronta, si es que el presunto responsable se declara culpable y únicamente solicita algunas atenuantes al homicidio que cometió. mi querido David Saucedo, siempre es un verdadero placer platicar contigo y aprender de ti. Muchísimas gracias por estos minutos para la comunidad. No, hombre, gracias a ti, Jesús, un placer estar contigo y su auditorio siempre.